Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? Con Marta Palencia Leffler. María Magdalena, siglo I. Magdala, región de Judea. Primera mujer apóstol de Jesús de Nazaret. A María Magdalena, mujer silenciada por la historia, se la menciona tanto en el Nuevo Testamento canónico como en varios evangelios apócrifos como una distinguida discípula de Jesús de Nazaret. En este podcast Lila vamos a tratar de desvelar los misterios de la mujer a la que la Iglesia Católica ha tachado durante siglos de adúltera y prostituta, sin reconocerle su valor como mujer cristiana influyente en la vida de Jesucristo. De prostituta a apóstol de apóstoles, se la acusó injustamente de endemoniada y de amante de Jesús. Tengamos en cuenta en todo ello que el deseo carnal fue el origen del pecado. Recientemente, investigadoras y teólogas hablan de María Magdalena como de una mujer adinerada, influyente y clave en la vida de Jesús de Nazaret. Una mujer que ya aparece en la primera tradición cristiana, especialmente vinculada a Jesús. Según diversas fuentes, la llamaban Magdalena porque era de Magdala, una ciudad de pescadores de la costa del mar de Galilea. El hecho de que no llevara unido el nombre o el apellido de su padre o de su marido, sino el de su ciudad, indica que era una mujer independiente. No estaba sometida a otras personas y tenía autoridad para formar parte del grupo de Jesús. Lo cierto es que, como os decía, la Iglesia romana ha demonizado a María Magdalena, identificándola en muchas ocasiones como una prostituta. Eso claramente ha ahuyentado la posibilidad de consolidar un liderazgo femenino en el cristianismo. Pero sigamos desgranando más datos en este podcast Lila. A principios del siglo XX se descubrieron unos documentos que se consideran el Evangelio de María Magdalena. Así pues, ella es la autora intelectual de este evangelio que lleva su nombre, pero no fue la autora material, pues se supone que se escribió en el siglo II. Este evangelio narra las enseñanzas que Jesús resucitado transmitió a María Magdalena y ésta, a su vez, compartió con los discípulos. Pero vale la pena aclarar un concepto, el de los textos canónicos y textos apócrifos. Los evangelios canónicos hacen referencia a determinados escritos que son considerados parte de la Biblia según la Iglesia cristiana. Y existen los textos apócrifos, los no aceptados por la Iglesia, los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret y que no fueron incluidos ni tampoco aceptados en la Biblia. A todos esos textos, la Iglesia los denominaba erróneos por decisión propia. Y es que estamos hablando del hecho de que aceptar a una mujer evangelista hubiera sido contrario a la posición de dominio del hombre que sigue la Iglesia, y por ello, probablemente, se han ocultado o matizado muchísimos detalles, todos ellos siempre sobre la importancia de la figura de esta mujer, María Magdalena. Sabemos, por ejemplo, que la Iglesia, tal y como la conocemos hoy en día, sigue otorgando un papel pasivo a la mujer, pero esto es algo que no ocurría en los primeros tiempos del movimiento cristiano, pues en una primera fase, las comunidades cristianas, dirigidas por mujeres, tuvieron muchísima importancia, tanta que hasta podían celebrar los sacramentos. Ya veis, por tanto, que la importancia de la mujer en los inicios del cristianismo fue una, y con el paso del tiempo se ha deteriorado completamente. En nuestro podcast Lila reivindicamos la idea que la imagen de María Magdalena debería cambiarse por la de un apóstol femenino que aparece junto a Jesús en la Pasión. Y también la primera apóstol a quien se le manifestó resucitado Jesús de Nazaret antes que a nadie. Recordemos que el propio Jesús de Nazaret llegó a llamar a María Magdalena Espíritu puro, y varias fuentes se refieren a ella como su mano derecha. Eso nos da una imagen de su importancia en todo el movimiento inicial del cristianismo.
Nos quedamos hoy con una recomendación, la película María Magdalena, del director Garth Davis, con la actriz Rooney Mara en el papel de María Magdalena y Joaquín Phoenix en el de Jesús de Nazaret. María Magdalena, primera mujer apóstol de Jesús de Nazaret. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.